Bueno, finalizada la recepción de la prueba, señor fiscal, su alegato. Gracias, señor juez. Bueno, el hecho que se les imputa tanto a Daniel Esteban Hut como a Andrés Marcelo Guagliardo, entiendo que se ha probado en cuanto a su materialidad y a la autoría de los nombrados en el hecho. Concretamente, el hecho es que el 18 de mayo del año 2010, entre las 13 y hasta las 16 horas, o sea, en ese lapso aproximado de 3 horas, cortaron la ruta 22 a la altura del puente que une Neuquén con Chipoleti. Esta circunstancia no admite ninguna duda. Tenemos la declaración de los preventores, tanto los que vinieron acá como los policías cuya declaración se incorporó por lectura, que comentaron de que todos los detalles de esa interrupción que fue total del corte de ruta, independientemente de que fijan una fecha, un horario que me parece que se equivocan, porque es claro que comenzó después del mediodía y que fue desde la 1 hasta las 4, porque sí, además estaba anunciado y porque muchos de los que declararon quizás se confundieron, pero en las declaraciones anteriores fijaron el horario igual que el resto de los que declararon y se incorporó por lectura. O sea, concretamente sobre esto no hay ninguna discusión, están las imágenes que se produjeron, las filmaciones en el lugar, están filmadas las dos personas imputadas. El corte de ruta no se produjo solo por atravesar vehículos, sino también por la presencia física de las personas. Y acá tenemos un primer problema, que es el tema de la autoría, porque estamos hablando en todo caso, de una decisión colectiva, donde la decisión fue colectiva, pero también la ejecución fue colectiva. Fueron muchas personas que con su presencia física interrumpieron el tránsito vehicular. Entonces, sobre la duda sobre la materialidad del hecho, o sea, que se produjo esto, no es una ficción ni existen dudas, es muy claro que se produjo esta interrupción ese día que se imputa y que ellos estaban presentes, con lo cual la materialidad está y la autoría. Estamos entonces en presencia de una acción que es típica, porque está en el artículo 194 del Código Penal establecido que dentro de los delitos contra la seguridad pública, el interrumpir el tránsito vehicular o el producir el corte total constituye un delito. Eso tampoco hay duda, que esa acción es típica. Podemos discutir, que es la primera discusión que también hay dogmáticamente. Yo entiendo desde ese punto de vista que es un delito de peligro y que es un peligro que tiene que ser diferente al peligro común, porque está dentro de los peligros de los delitos contra la seguridad pública, y entonces concretamente tiene que haber un peligro. Quizás nos equivocamos si enfocamos en si hubo un daño económico a raíz de ese corte, que creo que siempre va a haber un retraso de las personas que circulan, de los camiones que transitan y pierden tiempo, dinero, o pueden perder muchas veces mercadería, pero me parece que eso se resuelve en otro ámbito, que sería en el civil, el tema económico. Yo creo que acá lo que debemos analizar si hubo un riesgo, y creo que en ese sentido se intentó minimizar el riesgo claramente, teniendo en cuenta que se dejó pasar a ambulancias, se trasluce de algunas declaraciones, pero no deja de haber existido el riesgo concreto en la demora de las personas que transitaban en cuanto a necesidades que tenían, ¿no? Con lo cual el peligro a un daño a un bien o el daño inclusive físico, que lamentablemente no se pudieron incorporar por algunas declaraciones, pero había un camión, por ejemplo, que transportaba gas metano que podía haber generado una posible explosión. Entonces, no caben dudas, reitero, analizando la tipicidad, que hubo un acto intencional. Ellos mismos finalmente admitieron haber estado en el lugar, haber hecho una asamblea, haber sido parte de un grupo que intentó cortar la ruta y que lo logró dentro de una decisión colectiva. Entonces, tenemos una acción típica y también antijurídica, porque yo no veo una causa de justificación en este hecho. Tampoco fue alegada. En consecuencia, yo afirmo que estamos en presencia de un injusto penal, o sea, de un acto ilegal que puede tener otro tipo de consecuencias, quizás administrativas o económicas. Ahora, para entrar a analizar la culpabilidad,
yo no puedo hacerlo sin advertir que esto se trata de analizar conductas sociales de una realidad que no la puedo desconocer. Y esto me marca, en principio, que este hecho es distinto de cualquier otra conducta que se considera de un delito. Y más allá de que los preventores y los de máxima responsabilidad manifestaron de que ignoraban que iban a realizar un corte de ruta, el gremio de los docentes, y que solo iban a hacer una caminata y ellos acompañaban, yo no puedo dejar de advertir que se incorporó por lectura los diarios más importantes de Neuquén, que es el Diario de Río Negro y La Mañana de Neuquén. Y el día 18 de mayo del 2010, hay reportajes inclusive a Guagliardo, y está diciendo claramente que volverán a cortar la ruta 22 4 horas en el puente carretero entre esta ciudad y Cipolletti. Están anunciando el corte en los dos diarios. El día anterior ya lo están avisando. Y no es que lo están comentando y tiene que haber una tarea prevencional, como para una tarea de inteligencia para saber de qué se va a hacer eso. Lo están publicando en los diarios de mayor tiraje dentro de la provincia. Imaginémonos que se va a robar un banco y diga, mañana vamos a robar un banco a tal hora. O sea, sería impensado. Entonces esto ya nos está dando un dato de la realidad, que esta circunstancia difiere de otras que se analizan en la justicia penal. Estamos viendo claramente que acá hay un conflicto social. Un conflicto social que me parece que no es el ámbito de la justicia penal donde debe resolverse. Y el segundo punto entonces que yo tengo que analizar es, producido el hecho, producido el posible perjuicio económico para muchas personas y afectado la libre circulación, que es un derecho constitucional que tenemos todas las personas de transitar libremente, y se ve afectado por la conducta del gremio docente, yo lo que tengo que definir en este caso, que ya lo definí en otros antecedentes al pedir la absolución en la causa de Rubilar, que fue un hecho similar a este, si el derecho que reclaman las personas a un salario, que reclaman los grupos de personas organizadas, puede ser considerado lo que llaman, lo que es una protesta social, si la protesta social constituye o no un derecho constitucional. Y en esto yo tengo una postura asumida hace muchísimos años, y tengo una postura que, si bien es minoritaria, es la que sostengo, que los reclamos sociales, concretamente la protesta social, resultan un derecho constitucional a mi criterio. Sobre esto sigo los lineamientos que ya no quiero demorar mucho tiempo y hacerle perder el tiempo a su señoría con artículos, cosas, leyes que son sumamente conocidas por todos. Básicamente me voy a remitir al desarrollo que hizo Roberto Gargarella en un libro que se llama El derecho a la protesta social, el primer derecho, de la editorial Ad Hoc, del año 2005. Por otro lado, hay otro texto que es un libro que se llama ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?, que es un compilado hecho por Eduardo Bertoni, publicado por la Universidad de Palermo el 11 de agosto del 2010, donde hay un artículo publicado por el ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, donde considera también que se trata de la protesta social de un derecho constitucional. Y me remito a esos argumentos, pues los comparto en su totalidad. El derecho a circular, circular libremente, tanto como los derechos a peticionar ante las autoridades o al derecho de libre expresión y de libre asociación, todos están contenidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Pero respecto de estos últimos derechos que yo mencioné, y a diferencia, o profundizando un poco lo que sostuvieron estos doctrinarios que yo mencioné, el derecho de libre asociación, de peticionar a las autoridades, el derecho de protesta, que no es un derecho expreso, pero que es un derecho implícito de estos mismos derechos, que se deriva de ahí, es un derecho que fue reforzado en el año 94 con la reforma constitucional, que incorporó numerosos tratados de derechos humanos, los cuales casi todos contienen este tipo de derechos, de peticiones. Al respecto hay uno que en particular yo le doy mayor trascendencia, y no voy a enumerar todo, porque son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19, refuerza la libertad de expresión, en el 20 la libertad de reunión y asociación pacífica,
también el derecho a la seguridad social. En la Convención sobre los Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, habla de garantizar la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica, todos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 19.2, la libertad de expresión. Pero el más importante para mí, que viene de este caso, es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 18 garantiza el derecho de acceso a la justicia, el artículo 21 el derecho de reunión. En el artículo 24 habla del derecho de petición, que lo garantiza y refuerza el artículo 14 de nuestra Constitución. Y en el 24 va más allá y dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general incluso, y también de interés particular. Y además agrega un derecho que es el derecho de obtener una pronta resolución por parte de las autoridades. Con lo cual, el derecho de protesta social, como derecho implícito, está reforzado, surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, pero está mucho más reforzado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Eso por un lado. Entonces, quiero ver o hacer un análisis de el motivo que generó esto, que ya, por lo dicho, se trata de un conflicto social. Un conflicto social que viene precedido desde el comienzo de las clases, que tiene que ver con un aumento salarial. El motivo del reclamo también es un motivo constitucional, y nada menos que tiene que ver con cuestiones sumamente delicadas como es derechos alimentarios, que es el salario. Y en esto, si bien puedo ser un poco redundante y querría hacer un raconto un poco de lo que es nuestra historia constitucional. El constitucionalismo a nivel mundial surgió con las primeras constituciones liberales del siglo XVIII, en donde eran constituciones que garantizaban o ponían límites al Estado para que no interfieran las conductas de los individuos. Garantizaba la libertad de los individuos a través de la no intervención del Estado, que el Estado no los afecte. Típicamente constitución liberal, que garantizaba los derechos que se llamaron de primera generación. A raíz de la Revolución Rusa, la Constitución alemana, en la década en el siglo XX, comenzaron a surgir al principio los derechos de segunda generación, que ya no tienen que ver con que les prohibiera al Estado intervenir en la vida privada de las personas, sino que eran exigencias, conductas activas que debía realizar el Estado, que son los que se llaman los derechos de segunda generación. Nuestra Constitución lo recepta, en realidad no nuestra Constitución, sino la Constitución del 40.